Hola, este es un nuevo video para hacer la clase número 7 en la sexta temporada del curso online de conceptos jurídicos fundamentales. Para quienes llegan por primera vez a este canal o ven estos videos por primera vez, pues yo me presento, mi nombre es Francisco Bermúdez, yo soy abogado de profesión, he sido profesor de Derecho durante varios años en diferentes facultades. Le he dictado clase tanto a estudiantes de Derecho como a estudiantes de otras carreras. Y desde hace unos años, aproximadamente unos 2 años, vengo filmando estos videos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de servir de apoyo a los estudiantes que están cursando su carrera de Derecho para que ellos tengan un apoyo doctrinal. El apoyo doctrinal puede ser a través de libros o a través de estos videos. Entonces aprovechamos estos medios virtuales para que tengan un apoyo. Estos videos pues no constituyen un curso formal, o sea, después de ver estos videos ustedes no van a tener el título de abogado, no estamos ligados a ninguna institución, simplemente son videos de apoyo para sus clases formales que ustedes tienen con profesores presenciales. Las clases presenciales son mucho mejores porque ustedes tienen al profesor y pueden hacerle preguntas. En cambio, pues en estas clases virtuales, y sobre todo en estas clases virtuales que no están en directo, no se le pueden hacer preguntas al profesor, pero es un apoyo que nosotros hacemos. Entonces, ya estamos en la sexta temporada, este ya sería el video número 40 y esta sexta temporada sería la clase número 7 del curso de Derecho Civil Personas. Esta temporada 6 está dedicada a el tema de Derecho Civil Personas, que es una clase que yo he dictado de manera presencial. Estábamos en el tema de los atributos de la persona. ¿Qué son los atributos de la persona? Son los derechos personalísimos de una persona, ya sea tanto natural o jurídica. Acuérdense que yo les decía en clases pasadas que no se puede hablar de derechos personales, porque los derechos personales en el derecho está referido a otra cosa. En el derecho el lenguaje se importa. Un concepto es diferente a otro concepto. Por ejemplo, el concepto de Estado es diferente al concepto de nación. O el concepto de país es diferente del concepto de patria. Son conceptos diferentes y en el derecho se hace esa diferenciación. Y lo que yo le digo a los estudiantes es que nuestra herramienta de trabajo es el lenguaje. Entonces tenemos que tener cuidado para utilizar esos lenguajes de manera correcta, con rigor. Entonces no son derechos personales, sino son derechos personalísimos, son atributos de la persona. Ya habíamos visto el nombre, vimos el estado civil. En esta clase yo creo que vamos a intentar ver la nacionalidad, que es otro atributo de la persona. ¿Qué es la nacionalidad? Entre otros, ahora que estaba haciendo alusión al Estado, la nación, ¿qué es la nacionalidad como atributo de la persona? Bueno, la nacionalidad es un vínculo que existe entre una persona y el Estado. Es un vínculo jurídico que existe entre una persona y el Estado. Esa es la nacionalidad. Alguien me puede decir, pero profesor, ¿y entonces por qué se dice nacionalidad? Se debería llamar estatalidad, porque realmente no es el vínculo entre la persona y la nación, sino el vínculo entre la persona y el Estado. Hay una diferencia muy sutil que se hace en los cursos de Derecho Constitucional, bueno, y que ni siquiera es sutil, pues, hay una diferencia, es un abismo de diferencia entre el Estado y la nación. El Estado es una organización jurídico-política establecida en un territorio que tiene una población y que es reconocido por otros estados. En cambio, la nación es un conjunto de personas que están unidas entre sí por vínculos de historia, por vínculos culturales, por vínculos religiosos. Es un concepto mucho más sociológico que jurídico. Sin embargo, en el marco del derecho se hace alusión a la nación, por ejemplo, como persona jurídica, ¿sí? O cuando se alude a la organización jurídico-política de un Estado, se habla
el nivel nacional, el nivel departamental, el nivel municipal, incluso se determina la nación como una persona jurídica, pero realmente quien es persona jurídica es el Estado, por ejemplo el Estado colombiano. Una cosa es el Estado colombiano y otra cosa es la nación colombiana. El Estado colombiano es una persona jurídica de derecho público, lo vimos hace algunas clases, cuando dijimos que habían personas jurídicas de derecho privado y personas jurídicas de derecho público. El Estado colombiano o Colombia es una persona jurídica de derecho público. Es un ente ficticio capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, pero su personería jurídica está en el marco del derecho público y no del derecho privado. En Colombia, el Estado colombiano está descentralizado territorialmente en tres niveles: nivel nacional, nivel departamental y nivel municipal. Pero si ven que se habla de nación, pero la nación, en el marco del derecho constitucional, es una unión de personas que están unidas por vínculos tradicionales, por vínculos culturales, religiosos, históricos. El Estado sí es, digamos, la persona jurídica como tal. A uno le preguntan, bueno, ¿pero qué es un Estado? ¿En dónde está definido como tal? En el derecho internacional no está, se hace alusión al Estado, pero no está definido en ningún tratado, ninguna norma, lo que es un Estado como tal. Un Estado sería una organización jurídico-política, digamos, que está asentada en un territorio, que tiene una población y que es reconocido por otros estados. Pero esto es una construcción doctrinal. A mí un estudiante hace algunos años me decía, bueno, profesor, pues yo quiero saber qué es el Estado. No, pues el derecho internacional habla de los estados, pero no lo define. Lo deja la doctrina, es como un concepto doctrinal. ¿Qué es el Estado? Pues es un concepto doctrinal. Entonces se maneja de acuerdo a la posición que tengan las personas referidas a lo que es el Estado. La nacionalidad. Entonces, ¿qué es la nacionalidad? Desde el punto de vista de los atributos de la persona. Pues es ese vínculo jurídico que existe entre una persona y el Estado. Es un vínculo jurídico que existe entre una persona y el Estado. Estos cursos los pueden ver personas de Colombia, pero probablemente lo vean personas de otros países. Y de hecho, estos cursos los están viendo personas de otros países. Entonces, yo lo que hago es definir el concepto, los conceptos universales, digamos, y lo que tienen que hacer los estudiantes es ya mirar en su normatividad de cada país cuál es el manejo de los conceptos que estamos dando. Aunque hay algunos conceptos que se manejan de manera universal en la doctrina del constitucionalismo o del derecho internacional. Por ejemplo, el concepto de nacionalidad. En Colombia, y eso ustedes lo tienen que mirar en cada constitución, cómo se maneja este tema, hay tres tipos de personas, digamos, o de vínculos que puede tener la persona con el Estado, de acuerdo a el vínculo digamos, al vínculo jurídico. Entonces están los nacionales por nacimiento, los nacionales por adopción y los extranjeros, ¿sí? De acuerdo al vínculo que tenga con el Estado. Entonces, ¿qué vínculo, por ejemplo, tengo yo con Colombia? Pues yo soy un nacional por nacimiento colombiano. Mi vínculo jurídico es con Colombia y con Colombia yo soy nacional por nacimiento. ¿Quién dice que yo soy nacional por nacimiento colombiano? Mi cédula de ciudadanía, eventualmente mi pasaporte, no. ¿Quién lo dice? La Constitución de Colombia. Una persona es nacional por nacimiento colombiano no porque lo diga una autoridad, no porque lo diga determinado documento, lo dice la Constitución de Colombia. Entonces en cada país en su constitución va a decir quiénes son nacionales por nacimiento. Alguien me puede preguntar, nacional por nacimiento fácil, el que haya nacido en ese estado, en ese país. No, no necesariamente. Y ya les voy a explicar por qué. En el derecho internacional y constitucional se manejan tres elementos para saber quién es nacional por nacimiento de un Estado. Se manejan tres elementos. Ojo con esto. Ojo con con lo que yo voy a explicar. Se manejan tres elementos para saber si una persona es nacional por nacimiento. Uno, el jus soli. Se denomina el jus soli. ¿Qué es el jus soli? El derecho de nacimiento en un territorio, en un país. Por ejemplo, yo nací en Bogotá. Entonces, ¿cuál es mi jus soli?
Pues Bogotá, Colombia. Yo nací en el territorio colombiano, ese es mi jus soli. El jus sanguinis es ver de qué nacionalidad son mis padres, los consanguíneos, mis padres, o sea, mis consanguíneos en primer grado, mis papás. Entonces mis papás eran colombianos, mis papás ya fallecieron y ellos eran colombianos. Desde el punto de vista del jus sanguinis, pues mi jus sanguinis es Colombia por mis papás. Y el jus domicili es en qué estado yo me he domiciliado. El siguiente atributo que vamos a estudiar va a ser el domicilio y les voy a explicar con más profundidad la diferencia entre domicilio y residencia, que no son iguales, no son equiparables. Son dos cosas diferentes. Entonces el jus domicili está referido a qué país yo me he domiciliado. Entonces, ¿en qué país yo me he domiciliado? Pues Colombia. ¿Por qué? A mí me registraron, después de que yo nací, me registraron en Colombia. Mi registro civil es colombiano. Yo vivo en Colombia. Estudié en Colombia, trabajo en Colombia. O sea, es Colombia. ¿Sí ven? Entonces, los tres elementos, esos tres elementos determinan que yo soy colombiano. Únicamente por el haber nacido en Colombia, no. ¿Por qué? Ojo con lo que voy a explicar. La Constitución colombiana, y eso lo tienen que ver las personas que están viendo este video que no son colombianos, tienen que verlo en su Constitución para saber quién es nacional por nacimiento colombiano. Porque, ojo, una persona no es nacional por nacimiento de un país solo por el hecho de haber nacido. O sea, por ejemplo, el jus soli. Pilas con esto. ¿Qué dice la Constitución de Colombia sobre quiénes son nacionales colombianos? Dice que por nacimiento, ojo, por nacimiento. Son nacionales por nacimiento colombianos las personas que cumplan dos de esos tres requisitos, de esos tres elementos que yo hablé, del jus soli, el jus sanguinis y el jus domicili. Una persona es nacional por nacimiento colombiano si tiene dos de esos tres elementos. Mejor dicho, se requiere tener mínimo dos de esos tres elementos para ser nacional por nacimiento colombiano. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Una persona es nacional por nacimiento colombiano si no ha nacido en Colombia? Sí, curiosamente. O sea, una persona puede que haya nacido, por ejemplo, en Estados Unidos, pero puede ser nacional por nacimiento colombiano si sus papás son colombianos o si se ha domiciliado en Colombia. O sea, si tiene el jus sanguinis y el jus domicili. Si tiene esos dos elementos, es nacional por nacimiento colombiano. A contrario censo, si una persona solo nació en Colombia, pero no se domicilia en Colombia, ni sus papás son colombianos, no es nacional por nacimiento colombiano. Por ejemplo, el hijo de un turista o de unos turistas. Nace aquí en Colombia, pero los papás están de paso, no lo registran en Colombia, se lo llevan a su país de origen, no es nacional por nacimiento colombiano, pero si nació en Colombia, sí, pero la Constitución requiere que tenga dos de esos tres requisitos. Ahora bien, si uno de sus papás es colombiano, sí podría ser nacional por nacimiento colombiano. Pero si sus papás no son nacionales colombianos y no se domicilia en Colombia, no es nacional por nacimiento colombiano, a pesar de que haya nacido en territorio colombiano. ¿Sí me explico? Eso lo tienen que mirar también las personas que no son colombianas, mirar qué requiere qué requiere la Constitución en cada país. Por ejemplo, puede que el país, uno sea nacional por nacimiento de un país solo con el jus soli, no requiere el jus sanguinis o el jus domicili, por ejemplo. Colombia sí, Colombia se requieren dos de los tres. Otro tema polémico en el caso de la nacionalidad es el tema de la doble nacionalidad. Hasta 1991, que fue cuando se profirió o se emitió la Constitución de 1991, que es la Constitución que rige actualmente en Colombia. Antes de esa Constitución, que era la Constitución de 1886, esa Constitución prohibía la doble nacionalidad y decía que una persona que se nacionalizara en otro estado, en otro país, perdería la nacionalidad colombiana. O sea, si yo, por ejemplo, soy colombiano y ahí me nacionalizaba estadounidense, perdía la nacionalidad colombiana. Lo decía la Constitución. ¿Sí ven? ¿Qué pasó en 1991? Eso se derogó. La Constitución implementó el sistema de la doble nacionalidad. ¿Qué significa eso? La doble nacionalidad es que quitó esa prohibición. O sea, una persona
si se nacionaliza en otro estado, no pierde la nacionalidad colombiana. Una persona, por ejemplo, se nacionaliza estadounidense, lo mismo, no pierde por ese motivo la nacionalidad colombiana. Entonces, a mí me preguntaban algunos estudiantes, hace muchos años, ¿qué pasa entonces con las personas que perdieron la nacionalidad colombiana antes de la Constitución del 1991 por haberse nacionalizado en otro estado? Que podrían recuperar su nacionalidad colombiana. ¿Por qué motivo? Porque la Constitución permite tener doble nacionalidad. Ahora bien, este tema de la doble nacionalidad, a pesar de que la Constitución de 1886, pues fue una Constitución emitida en 1886, uno podría decir, bueno, tenía menos temas de avanzada que la Constitución del 91. Curiosamente, en este tema es al revés. ¿Por qué? Porque las constituciones en el mundo van en contra de ese tema de la doble nacionalidad, por un tema que es el tema de los estatutos en derecho internacional privado. Para los estudiantes que están viendo este curso, hay un curso que se llama Derecho Internacional Privado, donde el sujeto de regulación es el individuo. En el derecho internacional público, el sujeto de regulación es el Estado. En el derecho internacional privado es el individuo. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo el individuo puede ser objeto de regulación? Claro, cuando un individuo no se sabe qué norma internacional aplicarle. Yo les pongo un caso súper sofisticado a los alumnos. Voy a poner un ejemplo. Una persona con doble nacionalidad, por ejemplo, es colombiano y español, y está de vacaciones en Egipto. Es colombiano y español. Está de vacaciones en Egipto y está entrando a la embajada de Marruecos en Egipto y le da un paro cardíaco y se muere en la puerta, pero sus bienes están en Brasil. ¿Por qué norma se rige la sucesión de ese señor? Es una pregunta que yo hago. Colombiano y español, está en Egipto, y está entrando a la embajada de Marruecos en Egipto y le da un paro cardíaco y se muere, pero sus bienes están en Brasil. ¿Por qué ley rige la sucesión de ese señor? ¿Por la colombiana? ¿Por la española? ¿Por la egipcia? ¿Por la marroquí? ¿O por la brasileña? Ese problema, ¿cómo se soluciona? Lo soluciona el derecho internacional privado. Se soluciona primero por tratados internacionales. Entonces, pues el señor es colombiano, español, bueno, listo. Si hay tratado con Egipto, si hay tratado, pues en la embajada de Marruecos, la polémica es si las embajadas son territorios de los países de los cuales tienen la representación. Hay algunos constitucionalistas que dicen que no, otros dicen que sí. Por ejemplo, el fallecido Vladimiro Naranjo Mesa, que tiene un libro que se llama Teoría Constitucional, dice que sí, que el territorio de las embajadas es territorio de los estados a los cuales ellos representan. O sea, por ejemplo, si yo voy ahorita a la embajada de España en Colombia, el territorio de esa embajada, ese es territorio español. Eso dice Vladimiro Naranjo, por ejemplo. Pero hay internacionalistas y constitucionalistas que dicen que no, que lo que hay es un convenio de protección de las representaciones consulares y de las embajadas, pero que eso no es territorio de los países. Entonces, ¿sí ven el problema? Entonces, el derecho privado, internacional privado, el derecho internacional privado regula esos temas cuando hay conflictos de normas. ¿Quién va a solucionar el problema del señor que es colombiano y español y se muere en la embajada de Marruecos en Egipto, pero tiene los bienes en Brasil? ¿Quién va a resolver eso? ¿Un abogado? Llamemos a un abogado que resuelva ese problema. Ese problema lo va a resolver, ese problema lo resuelve el derecho internacional privado. ¿Sí ven? Toca estudiar los tratados. ¿Toca estudiar entonces todos los tratados? Claro. En el marco latinoamericano hay tratados sobre el tema de las sucesiones y de temas de derecho civil y cómo resolver ese tema. Pero bueno, este es un tema más sofisticado. Entonces, para hablar, eso tiene que ver con el tema de la doble nacionalidad. Entonces, imagínense. Claro, entonces si las personas tienen doble nacionalidad, se pone más difícil ese problema. Si este señor solo fuera colombiano, pues el problema se podría resolver probablemente por el estatuto personal, que es que la ley del Estado a la cual la persona tenga la nacionalidad lo persigue. Lo persigue en el sentido de que así esté por allá en la Antártida, es colombiano. Entonces se le aplica la ley colombiana. Ese es el estatuto personal. Pero está también el estatuto territorial, y es que a uno se le aplica
la ley del territorio donde uno se encuentre. Por ejemplo, las normas penales generalmente aplican el estatuto territorial. Si un extranjero comete un delito en Colombia, así sea de otro país, se le aplica la ley colombiana, el Código Penal colombiano, a excepción de que sea un agente diplomático, porque se le aplica el fuero diplomático. No la inmunidad diplomática, eso está mal dicho. No existe la inmunidad diplomática, existe el fuero diplomático, o sea, que va a ser juzgado en su estado, en su país. Entonces, claro, la doble nacionalidad genera esos problemas. Entonces, lo que hace la doctrina internacional y constitucional es tratar de que las constituciones no tengan ese tema de la doble nacionalidad. Bueno, otro tema es la nacionalidad de las personas jurídicas. ¿Tienen nacionalidad las personas jurídicas? Un estudiante de Derecho en Francia a principios del siglo XX se preguntó eso. Dijo, bueno, las personas tienen nacionalidad. ¿Las personas jurídicas tienen nacionalidad? En Colombia, sí. ¿Quién dice eso? El Código de Comercio colombiano. El Código de Comercio colombiano dice que las sociedades extranjeras son aquellas domiciliadas en otro país diferente a Colombia y que fueron constituidas bajo una ley diferente a la colombiana. Entonces, de ese artículo se deduce que sí, las personas jurídicas tendrían eventualmente nacionalidad. Para saber el tema de la inversión extranjera, bueno, las estadísticas que lleva, por ejemplo, el Banco de la República sobre qué es inversión extranjera, inversión nacional. Bueno, entonces supuestamente sí, ese atributo se les aplicaría también a las personas jurídicas. El tema de los apátridas. ¿Quiénes son los apátridas? Los apátridas son aquellas personas que no están de acuerdo con el gobierno. Aquellas personas que hablan mal del gobierno son apátridas. Las apátridas son personas que no tienen nacionalidad. Uno dice, pero ¿cómo una persona no puede tener nacionalidad? Bueno, personas que han estado bajo dictaduras, muchas veces les quitan la nacionalidad. Eso pasó, por ejemplo, en las dictaduras del Cono Sur, en los años 80 y 70, personas que se fueron de esos países exiliados. Las dictaduras, los gobiernos no solo les quitaban el pasaporte, no solo se tenían que ir, sino que les quitaban la nacionalidad, quedan apátridas. O eso ha pasado, por ejemplo, en guerras civiles en África, bueno, en otros países, donde la persona pierde la nacionalidad. Entonces, ¿qué pasa con los apátridas? Pues el régimen de los apátridas está regulado por una convención internacional y generalmente se les aplica el estatuto territorial. No para darles la nacionalidad, sino se les aplica la ley en el sitio donde se encuentren. ¿Sí? Estas personas, pues es complicado el régimen de estas personas. Yo, por ejemplo, veo un video hace algún tiempo en CNN de un señor que era apátrida y él decía que era muy difícil en los aeropuertos, porque siempre, bueno, ¿usted de dónde es? No, yo soy apátrida, entonces siempre el problema y no sé qué. Hay países que acogen a las personas, les dan la nacionalidad. Por ejemplo, en Colombia hay una ley del siglo XIX, cuando hubo la guerra esta, que hubo una guerra entre Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, bueno, una guerra, creo que se llamó la Guerra del Chaco, una cosa así, por el estilo, y resulta que había peligro de que Paraguay, en esa guerra, que era como un sándwich, y se acabara Paraguay. Entonces, ¿qué pasaba con esas personas que eran paraguayos? Entonces, una ley colombiana dijo, perfecto, si ustedes en algún momento, los paraguayos, llegan a Colombia, Paraguay se acaba como estado, nosotros les damos la nacionalidad colombiana. O sea, señores de Paraguay, si hay algún paraguayo, si hay alguna patria y era paraguayo, pasa algo con Paraguay, en Colombia por una ley del siglo XIX, si llegan a Colombia se les da la nacionalidad colombiana, curiosamente. Entonces eso pasa con los paraguayos. Pero en el caso de otras nacionalidades pues es mucho más complicado. Creo incluso que hay un actor muy famoso, creo que Omar Sharif, creo que era patria. Entonces no tenía que viajar, no sé. Alguien me dijo que a estas personas se les da un pasaporte internacional, un pasaporte de la ONU, alguna cosa así por el estilo. Pero es que el problema es que la ONU no es un Estado, la ONU es un organismo internacional, ¿sí? Entonces, uno no puede tener un vínculo con la ONU desde el punto de vista de la nacionalidad porque la ONU no es un Estado. La ONU es una organización
supraestatal. ¿Sí ven? Entonces, pues puede que uno le den un pasaporte como para, digamos, probar que uno es una patria, pero eso no implica que uno sea nacional de la ONU. ¿Sí? O por ejemplo, cuando un avión viaja en aguas internacionales y la persona nace en un avión, ¿cuál es su jus soli? ¿Cómo se sabe la nacionalidad de esa persona? No, simplemente no tiene jus soli. Entonces toca mirar la consanguinidad de esa persona y dónde se va a registrar, cuál va a ser su domicilio, ¿no es cierto? Entonces todo este tema de la doble nacionalidad toca mirarlo en cada constitución. En el caso colombiano, pues está permitida la doble nacionalidad. El caso de los nacionales por adopción, pues son personas que no son nacionales por nacimiento, pero pueden pedir una carta de naturalización al Estado. Generalmente el requisito es haber vivido un tiempo en ese Estado, les piden haber vivido en ese Estado, en el caso colombiano haber vivido en Colombia, y después de eso les hacen un examen de conocimientos mínimos del Estado, del país, y se les da por un decreto, se les da nacionalidad, pero no son nacionales por nacimiento, sino por adopción. ¿Cuál es la diferencia? Que en Colombia, para acceder a ciertos cargos políticos y públicos, hay que ser nacional por nacimiento. Entonces, por ejemplo, los nacionales por adopción, por ejemplo, no pueden ser, por ejemplo, presidentes de la República. Para ser presidente de la República se requiere ser nacional por nacimiento. Un nacional por adopción, por ejemplo, no puede ser presidente de la República. Los nacionales por adopción tienen los derechos políticos restringidos, porque ciertos derechos políticos solo los pueden ejercer los nacionales por nacimiento. Entonces, las personas obtienen lo que se llama la carta de naturalización, es que después de haberse residenciado en Colombia durante un tiempo, presentando un examen, la solicitud ante la Cancillería, se les concede la nacionalidad por adopción. Los otros, pues, son los extranjeros. Por ejemplo, un turista en Colombia. ¿Un turista en Colombia qué es? ¿Sí? Una persona viene, un estadounidense a Colombia, ¿es que es nacional por nacimiento? No. Pues en principio, pues no nació en Colombia, no tengo nada. Nacional por adopción, no, porque no ha vivido en Colombia. Entonces se le considera extranjero. Entonces, ¿cuál es la regulación de esta persona? Pues es un extranjero. Entonces no tiene derechos políticos. Sí, así de simple, tiene derechos políticos. Ah, ¿y qué tal si comete un delito en Colombia? Se le aplica el Código Penal colombiano. Ah, pero si es estadounidense, no importa. Se le aplica porque el Código Penal colombiano aplica el estatuto territorial. Entonces hay diferentes estatutos, aunque eso lo van a aprender ustedes en su curso de Derecho Internacional Privado. Está el estatuto personal, que yo les dije que es que la nacionalidad de la persona lo persigue. O sea, no es que lo persigue, sino que, por ejemplo, estoy en la Antártida, pero soy colombiano. Ah, se le aplica la ley colombiana para ciertos efectos. Para ciertos efectos. La ley, el estatuto territorial, se me aplica la ley donde yo me encuentre. Por ejemplo, el Código Penal colombiano se aplica aquí para todo el mundo. Así usted sea extranjero, nacional por adopción, nacional por nacimiento. Código Penal colombiano en Colombia aplica para todo el mundo. Estatuto real, los bienes. ¿Qué norma se le aplica a los bienes? Por ejemplo, Brasil, en el caso del que yo decía el señor que tenía, digamos que Brasil diga, no, los bienes, independientemente de quién sea el dueño, si están en Brasil, se rigen por la ley brasileña. Entonces, ¿qué norma se aplica a los bienes? Es el estatuto real. Y hay un estatuto que es el estatuto contractual. Es que yo decido qué norma me va a aplicar. Por ejemplo, para un contrato, yo hago un contrato con un venezolano y digo, y si hay diferencias en el contrato, pues vamos a ir a la Cámara de Comercio francesa para que nos resuelvan el problema. Entonces yo decido que sea la ley, por ejemplo, francesa, la que me va a solucionar el problema. Entonces está el estatuto personal, el estatuto real, el estatuto territorial y el estatuto contractual. Son 4 estatutos que los estudia el derecho internacional privado. Bueno, la próxima clase yo creo que vamos a mirar el tema del domicilio. Vamos a seguir con los atributos de la persona. Si ustedes tienen alguna pregunta, háganmela. Alguna inquietud, alguna corrección. De pronto yo dije algo que no sea acertado o algún complemento. Espero que hayan entendido esto. Yo hago mi mejor esfuerzo porque esto se entienda bien. Espero que les haya ayudado. Este fue
la clase número 7 de la sexta temporada del curso online de Conceptos Jurídicos Fundamentales. La sexta temporada está dirigida a el tema de Derecho Civil Personas. Bueno, un abrazo y que pasen un feliz día.